Cuando estaba en Roma durante el mes de octubre para cubrir el Sínodo de los Obispos, tuve la oportunidad de conocer a una colega bastante más joven que yo de Australia, ¿no? Su nombre es Mónica Dumit, se escribe Doumit, ¿no? D-O-U-M-I-T. Mónica Dumit, que escribe en inglés, no solamente es directora de comunicaciones en la Arquidiócesis de Sydney, sino que también lo es de la Conferencia Episcopal de Australia. Ella cuenta cómo, siendo encargada, digamos, de la acción de los obispos frente a leyes anticristianas, como por ejemplo legalizar el aborto, redefinir el matrimonio, la eutanasia, el suicidio asistido, dice, o sea, llegó un momento en que uno se pregunta, bueno, ¿para qué peleamos? Porque en todas esas batallas en las que yo he estado, y es una dama bastante joven, ¿no? Ella dejó una carrera australiana, dejó una carrera en finanzas en Londres muy exitosa, porque tuvo una reconversión a su fe y regresó a Australia a servir a la iglesia y a ganar 1/10 de lo que ganaba de dinero y a sufrir todas estas palizas de una sociedad que se ha ido alejando y separando de Dios y donde los obispos sistemáticamente han estado peleando y perdiendo. Entonces, ella dice, yo me he enfrentado a todas estas peleas y todas estas peleas han sido muy importantes y hemos perdido todas las que yo recuerdo. En todos los lugares donde nosotros hemos querido explicarle a congresistas y senadores que estas leyes son malas, que estas leyes son inhumanas, bueno, simplemente para qué en medio de una sociedad largamente, extensamente secularizada, con grandes sentimientos anticatólicos, ¿de qué sirve pelear? Probablemente pelear simplemente haga que nosotros tengamos peores pérdidas, ¿no? O para qué pelear siquiera, ¿no? Y dice, mira, yo siempre he tenido muchas noches sin sueño pensando en este asunto. ¿Qué es lo mejor? Porque por un lado, moralmente los católicos tenemos que pelear por aquellos principios que son principios, ¿no? Pero por otro, no podemos darle falsa esperanza a los católicos comprometidos o a las personas de buena voluntad que coinciden con los principios de la Iglesia Católica, porque se ven cada vez más descorazonados, desalentados con derrota tras derrota tras derrota. Y Mónica cuenta cómo una vez un obispo que ella apreciaba mucho y sigue apreciando, el obispo ya falleció, pero siempre le ha tenido un gran cariño, lo ha visto como un mentor, le decía, mira, tú tienes que pensar como decía Sun Tzu, ¿no? Este gran autor general y estratega militar chino que escribió El arte de la guerra, ¿no? Y Sun Tzu decía, no te metas en una pelea si tú no estás pensando en que el resultado va a ser una victoria. Entonces, ella dice, el obispo me dijo esto para decir, mira, guardemos y concentremos nuestros recursos para aquellas batallas en las que tenemos que ganar. Y esta colega, Mónica Dumit, dice, con todo respeto, yo siempre he estado en desacuerdo con este buen obispo. Mi inspiración más bien viene de el literato James Goldman, un literato norteamericano, que escribió el guión, él era guionista de una película que se filmó en 1968 que se llama El León del Invierno, ¿no? Y es una película que habla del rey Enrique II de Inglaterra y sus 3 hijos, uno de los cuales era Ricardo Corazón de León, el mítico, digamos, Ricardo Corazón de León, ¿no? Entonces, Enrique II lo que quiere es encarcelar y matar a sus 3 hijos porque
considera que ninguno de ellos lo debería suceder en el reino, que él tendría que casarse con otra mujer, tener un hijo varón nuevo, y ese debería sucederlo en el reino. Básicamente un capricho, ¿no? Porque algunos de ellos, Ricardo Corazón de León, que había ganado la reputación de ser Corazón de León precisamente en la conquista de Jerusalén para los cristianos, ¿no? Cuando escuchan que el rey se está acercando, y esto es, digamos, es imaginario, ¿no? Está escrito por Goldman. Goldman hace que que cuando Ricardo Corazón de León escucha que Henry parece estarse aproximando, después no lo es, pero que se está aproximando a la cárcel para matarlos, Ricardo Corazón de León dice: ya está acá nuestro padre, y no le voy a dar la satisfacción de verme suplicar por mi vida. Y el otro hermano, más pragmático, protesta diciendo: oye, mi estimado tonto caballeresco, ¿de qué importa la manera como vas a morir si es que igual vas a morir? Y Ricardo Corazón de León, en esta conversación, digamos, creada, imaginaria por James Goldman, responde: cuando lo único que te queda es la muerte, eso es lo único que importa. Mónica Dumit dice: yo creo que esa es la postura que tenemos que tener los católicos ante la necesidad ante la certeza de que vamos a perder la batalla. Cuando caer es lo único que hay allí, cómo caemos es fundamental. Y ella dice: tenemos que combatir todas las batallas, incluso cuando sabemos que no vamos a ser exitosos. Porque a pesar de que una batalla sean batallas perdidas, no son batallas inútiles. Eso es lo importante. No son fútiles, no son batallas inútiles. Las batallas no son inútiles, porque las batallas, escribe Dumit dice, nos hacen más fuertes. Y si nosotros nos permitimos aprender de ellas, también nos hacen más astutos, más inteligentes. Toda derrota es una oportunidad para pensar mejor nuestras estrategias y para crecer. Además, dice ella, las batallas también traen unidad. Yo he visto aquí en Australia cómo católicos que discutían de distintas cosas porque pertenecían a distintos carismas o eran distintos grupos de espiritualidad o tenían distintas posiciones, cuando salía uno de estos temas, gente que nunca había trabajado juntos de pronto se volvía de la noche a la mañana, literalmente, dice escribe Mónica Dumit, se volvían compañeros de batalla. Muchas veces las diferencias teológicas o las desconfianzas se ponían al costado y la colaboración nacía. Dumit escribe como: una querida amiga mía me decía, esta unidad ya es una victoria y es un signo de la acción del Espíritu Santo. Y luego dice, mira, otra de las razones por las cuales es bueno seguir y animar a nuestros obispos a que enfrenten las batallas que incluso numéricamente se pueden perder, es que es muy sano para nosotros los fieles ver a que nuestros pastores se plantan a favor de la verdad y que nos guían, porque no se rinden ante una batalla que pueden perder, porque las derrotas no disminuyen la credibilidad de los obispos ante los fieles. Por el contrario, a nosotros nos encanta escuchar a nuestros obispos hablar de la verdad y defenderla valientemente en todos los ámbitos. Y eso es lo que yo he experimentado, ¿no? Yo, personalmente, a lo largo de los años lo he visto como yo lo he visto, no solamente por mi propia experiencia, sino porque lo he visto en tantos cristianos que dicen, pero nuestro obispo se plantó, nuestro obispo fue valiente, nuestro obispo estuvo con nosotros, nuestro obispo nos lideró en la batalla o nos apoyó en la batalla. Y Mónica Dumit
menciono un ejemplo muy hermoso que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado, que es el beato Clemens von Galen, un obispo, le llamaban el León von Galen. Fue un obispo que en 1941 lanzó una serie de sermones contra el régimen nazi. En uno de ellos, él denunció el lavado de cerebro que los nazis estaban haciendo a través de los sistemas escolares, y cómo no solamente lo utilizaban en el sistema estatal, sino lo obligaban en las escuelas religiosas, protestantes o católicas. Y von Galen, cuando denunció esto, dijo algo muy interesante que recoge Dumit y dice: mira, cuando nosotros somos sometidos a estas injusticias, nosotros somos sometidos a la misma relación que tiene el martillo y el yunque, ¿no? Como saben ustedes, el yunque es la parte que está abajo de metal contra la cual el martillo golpea el fuego que está siendo calentado. Y él decía que las influencias anticatólicas contra nuestros hijos son el martillo, pero la familia es nuestro yunque. ¿Por qué? Porque el buen metal no solamente es moldeado por los golpes que inflige el martillo, sino por la firmeza y la inmovilidad del yunque, que es la familia. Entonces, absorber y resistir la presión del martillo es lo que hace que la familia sea tan formativa como las ofensas, como los ataques. Entonces, Mónica Dumit dice: esto nos lleva a recordar que nuestra resistencia tiene la habilidad de enseñar y de formar, y tiene la habilidad de modelar, ¿no?, de formar nuestra esperanza y nuestra fe, y ese es el éxito que es más importante que las derrotas temporales, porque al final del día todo es producto y gracia de Dios, y perder una o 1000 batallas no es perder la guerra, sobre todo cuando sabemos que la guerra ya la ganó Jesucristo. Entonces, no debemos caer en el derrotismo de decir: ya el mundo está tan corrupto que no hay nada que hacer, simplemente dediquémonos a rezar, no peleemos, no salgamos a combatir, porque ya el mundo es tan corrupto que no tenemos opción, entonces esperemos simplemente que venga el reino del Señor. Esa no es la posición cristiana. Y ella termina haciendo una reflexión: mira, en Australia experimentamos con mucha frecuencia lo que son las sequías. Es un territorio de altísimas temperaturas, de las más altas del mundo, donde tenemos extensos desiertos con un calor enorme. Y la manera como los campesinos australianos sobreviven es que dicen: cada día más de sequía es un día más cerca de la lluvia. Miren, hermanos, no es solamente una frase hermosa y llena de esperanza, es verdad. Si la lluvia va a llegar en el día tal, un día más de desierto y un día más de sequía nos está preparando para la lluvia. Y por eso Mónica dice: como cristianos sabemos que cada día de Cuaresma es un día más cercano a la Pascua. Y eso lo podemos hacer con más esperanza que nadie, porque vamos a ganar. La cultura de muerte no produce hijos, no produce progenie, todo muere. Por eso que vamos a ganar. Nosotros vamos a vivir más largo, vamos a tener más hijos, vamos a tener más amor, vamos a rezar más, vamos a servir más, vamos a ser más inteligentes, vamos a estar más comprometidos con nuestra vocación que cualquiera que está fuera de la iglesia y que se opone a la civilización de la vida y del amor. Y después de haber servido en lo que sirvo en la conferencia episcopal de los obispos en estas batallas, no he ganado una sola vez, pero estoy cada vez más confiada de lo que jamás he estado. Este es un gran tiempo para ser católicos y démosle gracias a Dios. Así termina este extraordinario testimonio con el que los dejo, y que tengan un buen día.